presidenta Yamandu Orsi convocó este mediodía una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, e invitó a la fiscal general, Mónica Ferrero, quien sufrió un atentado en su casa el domingo de madrugada, lo que movilizó a todas las instituciones del Estado y a todos los partidos políticos en un rechazo unánime y un llamado a cerrar filas en defensa de la institucionalidad y la democracia. En la reunión en Torre Ejecutiva están presentes además el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Lallera. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con una máxima anunciada por Inumet de 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Charrúa entre Eduardo Acevedo y Gaboto. Hasta el 1 de octubre habrá un corte allí por trabajos de podas. En Bransen, entre Arenal Grande y Pablo de María, hasta las 17 horas va a estar cortado, en este caso por trabajo de saneamiento. Luis de la Torre, entre Boulevard España y Sarmiento, hasta las 20 horas hay carga y descarga. Compartimos los titulares que se están destacando a esta hora. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó anoche que ya había 2 personas detenidas como presuntos participantes del atentado contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y ratificó la decisión del gobierno y de la Policía Nacional de seguir luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico. El sindicato de la Guardia Republicana pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, por lo que entienden fue una deficiente vigilancia de la casa de la fiscal Ferrero. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó como extrema la preocupación que tienen los fiscales a raíz del atentado que sufrió en la madrugada de ayer la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado enfatizó que el ataque a la fiscal Mónica Ferrero es grave y constituye también una agresión a todos los uruguayos. El legislador agregó que en este tema están todos los partidos respaldando al gobierno y a la fiscal. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, defendió los cambios impositivos planteados en el presupuesto que suponen tocar intereses y que tienen el objetivo de priorizar al 25% de la población que está excluida de la cohesión social. En Paraguay, al menos 8 policías heridos y más de 30 personas detenidas dejó este domingo una manifestación en las calles de Asunción, convocada por jóvenes a través de las redes sociales en contra del gobierno del presidente Santiago Peña para rechazar la corrupción y exigir mejoras en los servicios y la salud pública. En el inicio nos vamos a Torre Ejecutiva, donde están puestas todas las miradas por estas horas. Abril Mederos, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Adelante. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Así es, porque todavía estamos a la espera de la finalización de esta reunión multitudinaria que convocó el presidente Yamandu Orsi y que comenzó a las 11 de la mañana con distintas autoridades tras lo que fueron las agresiones, los ataques, el atentado que sufrió la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, ayer en la madrugada en su domicilio particular. De esta reunión está participando Ferrero y también los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien ya se retiró hace unos minutos de este recinto. Participa también el Comando General de la Policía Nacional, presidido por el director de la Policía Nacional, José Azambulla. Están presentes también el secretario y
prosecretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y Jorge Díaz. También está presente, bueno, como decíamos, el presidente Yamandu Orsi y la fiscal. Está previsto que esta instancia termine en unos 15 o 20 minutos cuando se ofrecerá una conferencia de prensa, se supone presidida por el propio presidente. Más temprano tuvimos algunas novedades. La palabra de Ferrero fue transmitida a través de la vocería de la Fiscalía, quien expresó a través de Javier Benech, el vocero de la Fiscalía, el agradecimiento de Ferrero hacia la institucionalidad política y hacia la ciudadanía por este mensaje de unidad, decía él, que se ha enviado desde los distintos partidos políticos, quienes han apelado a través de sus líderes a no politizar esta situación que sufrió la fiscal. También informó, precisó que no hubo heridos en la casa de la fiscal Ferrero, que se encuentra bien de salud, aunque sí reconoció que esto ha generado una afectación en la comunidad de fiscales, como también lo ha expresado la Asociación de Fiscales del Uruguay, quienes han manifestado, bueno, una sensación de inseguridad por parte de las personas que se dedican a este trabajo. Sobre todo esto concluyó, al ser consultado por la prensa, que debió haber alguna clase de error o falla en el procedimiento de la custodia de la fiscal, dado que de lo contrario este acontecimiento, este atentado, no se hubiera producido en la madrugada de ayer. Habrá que ver qué es lo que dicen las autoridades ahora con respecto a este procedimiento y si hay algún anuncio en torno a, bueno, la seguridad de la fiscal, que ya se adelantó que se va a reforzar, o alguna otra medida que pueda llegar a apelar a la investigación en torno a la responsabilidad de este caso, que como ya ha trascendido a través de la prensa, se vincula este atentado a la banda de los Albín, pero esto es una hipótesis que maneja la policía y que todavía no ha sido, al menos por el momento, informado de manera oficial por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, así que aguardamos a la finalización de este encuentro para tener más información y compartirlas en vivo con ustedes. Claro que sí, Abril, tenés la prioridad absoluta. Entre tanto, les contamos que el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo anoche que ya se detuvieron a 2 personas como presuntos participantes del atentado contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y ratificó la decisión del gobierno y de la Policía Nacional de seguir luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico. Negro se reunió anoche con la subsecretaria Gabriela Valverde, con la plana mayor de la cartera, encabezada por el director de la Policía Nacional, José Zambulla, el director de investigaciones, Julio Sena, y el director de la Policía Científica, Johnny Silva. Y en pocas horas ya se estaba tras la pista cierta y segura de dónde podían provenir los autores de este, como decíamos recién, este cobarde atentado. Lo primero que tenemos que decir y manifestar es el respaldo, el apoyo, la protección, la solidaridad con la doctora Mónica Ferrero ante este cobarde atentado en su contra. Pero este tipo de acciones a los que la doctora Ferrero, como fiscal de estupefacientes, ya conoce, ya sabe cuáles son las estrategias de los grupos criminales y del narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función. No van a poder mover ni un centímetro, ni el actuar de la Fiscalía, ni el actuar de la Justicia, ni el accionar de la Policía Nacional. Por lo que, ante este episodio, lo primero que hay que decir es que no nos moverán, ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Ya hay 2 personas detenidas, señaladas, las evidencias los indican como partícipes de estos hechos, no son los únicos ni serán los últimos en caer. Vamos a cambiar de tema, unos minutos nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado. Está hablando el ministro de Educación y Cultura sobre una campaña que está lanzando ANEP. Para, ver, rastrear, ahondar desde dónde se vio en cada pueblo el Bicentenario. Ese es el sentido, que además históricamente es un día de fiesta, ¿verdad? Y la gente lo vive, sale, se empodera de ese fin de semana.
Señor ministro, una última preguntita. Sí. ¿Cuál es la importancia que tienen este tipo de proyectos para un país como Uruguay con tasas de deserción tan altas? Bueno, se trata de un esfuerzo que queremos hacer también con organismos internacionales como es UNICEF, que nos aporta datos de afuera. A veces, si bien la ANEP y el Estado tiene, el Ministerio de Educación y Cultura a través del INED, maneras de medir este tipo de situaciones que son objetivas, técnicas, nos sirve la mirada de afuera. Y creo que esto, enmarcado en otras acciones que Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Salud Pública, hace, toda la ANEP es un conjunto y sobre todo yo creo el apoyo de los medios de comunicación, de la actuación de estos medios en redes, nos puede ayudar a traer buenos resultados. Insisto, los números que mencionaban hoy son estructuralmente durísimos. Empezar a cambiar eso es empezar a generar el Uruguay de igualdad de oportunidades. Gracias. Eran las palabras del ministro de Educación y Cultura hablando sobre el ausentismo en la educación, en especial en primaria y en educación técnica superior, es donde más se da a nivel del país. Por eso una campaña de concientización para demostrar cómo el ausentismo genera graves daños en la currícula, en la educación de los estudiantes del Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. El sindicato de la Guardia Republicana reclamó hoy la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, tras el atentado sufrido este domingo por la fiscal de corte, Mónica Ferrero. Su presidente, Carlos Piedra, dijo a MVD Noticias que el esquema de seguridad para Ferrero es deficiente, que los atacantes circularon por las azoteas de 2 manzanas antes de ingresar a la casa y que la unidad especializada de la Guardia en proteger a fiscales no es la asignada para cuidar a Ferrero. Ya hace tiempo venimos diciendo que el ministro se viene inmolando, defendiendo a algunos jefes de algunas dependencias. En este caso creemos que hubo una negligencia total por parte del comando de la dirección de la Guardia Republicana, en cuanto no se hizo una planificación a la medida que tendría que haberse hecho, en este caso que estamos hablando de una de las fiscales y una persona más importante, una de las más importantes del país, que ni hubo ningún tipo de planificación. Los delincuentes hicieron aparentemente 2 manzanas por arriba de los techos, es lo que tenemos entendido, y una logística tremenda. Y no se entiende cómo la policía no supo parar o sea, plantear una buena operativa, pero saber los puntos calientes, por dónde nos pueden ingresar, cosas básicas de la seguridad, qué ventana, por dónde, cuáles son realmente los puntos calientes. Y acá quedaron expuestos los 2 policías que hicieron bien su trabajo, pero no tenían las herramientas necesarias como para poder protegerla. Ayer la directora nacional de la Republicana salió en un canal de televisión abierta diciendo y mostrando la unidad, que la Guardia Republicana era una unidad de élite, que marcábamos las diferencias y quedamos pegados. La Guardia Republicana cuenta con una unidad especial, que es la UPE, Unidad de Protección Especial, que se dedica exclusivamente a eso, a la protección de fiscales. En este caso no está trabajando, trabaja la Dirección 1, que es la parte de infantería, a veces va al mismo personal, a veces se modifica, pero no tienen una consigna exacta, aparte de la que van, que es la estática de estar allí, ni conocimiento pleno del terreno. Volvemos con Eduardo Delgado. Eduardo, adelante. Así es, Rosina. Estamos ahora con el presidente justamente de ANEP, con Pablo Cayani, para conocer más sobre esta campaña para evitar el ausentismo en la educación, que como decíamos en la primera salida, se da más en la educación inicial y en la educación técnico-profesional. Cayani, ¿cuáles son las principales medidas en este sentido? A ver, Uruguay tenía un problema de asistencia, la pandemia generó un problema en todo el mundo. Después de la pandemia no hemos parado de empeorar. Y es así que una de las hojas de ruta que se aprueban a principio de la administración es abordar los temas de asistencia escolar. Hay países en el mundo que han mejorado después de la pandemia, pero además necesitábamos unificar un conjunto de evidencias porque la inasistencia es multicausal, es decir, hay muchas razones por las cuales los gurises faltan. Lo que presentamos hoy es el avance de todos los trabajos que se vienen haciendo en ese contexto y uno de esos avances es una campaña de bien público que comienza ahora a partir del 1, se va a estar viendo en todos los canales y radios y las formas por donde circulan las campañas de bien público, con la idea de sensibilizar y dar cuenta de la importancia, digamos, de que los gurises vayan a clase todos los días, pero además de
esto otro que es la cotidianidad de ir, ¿no? Porque ir a clase implica a veces el madrugón, a veces no correr el bondi, a veces llegar medio tarde. Es decir, hay toda una vida concreta ahí que queremos poner de relevancia, porque eso en ese día a día es que se juega el partido de la educación. Imagino que esa multicausalidad entonces implica una respuesta también transversal de diferentes organismos del Estado. Sí, si ustedes se fijan, desde el operativo Revinculación, que contó con el MEC, con INAU, con BPS, con Secretaría de Deporte, con la propia ANEP, con cada una de las líneas de política vinculada a asistencia tienen que ver con el resto de la institucionalidad pública. A ver, hace 10 días anunciábamos la cantidad de carnet del niño y de la niña que habíamos actualizado junto al Ministerio de Salud Pública. Con el Ministerio del Interior estamos trabajando en lo que es Camino Seguro a la Escuela y Policía Comunitaria Orientada a Problemas. Es decir, cuando uno mira cada una de las líneas, hay intervención de todos los organismos del Estado, hay intervención de la sociedad civil, hay intervención de UNICEF, es decir, estamos logrando que sea una política que aborde todas las dimensiones, intentando afectar cada una de esas dimensiones y evaluando a ver si eso efectivamente cambia, porque lo que tenemos es un conjunto de evidencias de que en otros países esto mejora, pero tenemos que ver si esto hace que mejore en Uruguay. Es parte de lo que estamos monitoreando y evaluando, y en la medida que logremos mejorar, seguiremos por ese camino. En la medida que esto no se mueva, tendremos que probar otras estrategias. ¿Y hay metas trazadas justamente, digamos, números a lo que se aspira a llegar en este quinquenio para reducir el ausentismo? Sí, hay metas trazadas por tramo, es decir, inicial no es lo mismo que primaria, y en el caso de media, diferentes metas en secundaria que en UTU, también diferencias entre la educación básica y lo que es la media superior, porque identificamos que ahí hay comportamientos distintos de asistencia. Los más chiquitos faltan más, no van solos a la escuela, en la medida que se empieza a ir a la escuela se falta menos. Después volvemos a tener un pico de poca asistencia en lo que es media básica y media superior, más en UTU que en secundaria. Entonces estamos pensando metas concretas para cada uno de estos tramos y acciones concretas también para cada uno de estos tramos. Por ejemplo, en media superior, ¿tiene que ver con si son o no atractivos los programas? ¿Tiene que ver la deserción también, por ejemplo, con el tema de buscar alternativas laborales? ¿Cuál es la causa fundamental? Porque, digamos, en inicial uno puede entender que quizás los padres no lo llevaron al niño porque es chiquito, pero ya cuando es adolescente, más que adolescente, juegan otras cosas. Efectivamente juegan otras cosas, además lo colectamos, digamos, en el trabajo que hicimos en julio de comenzar con la revinculación, con el Volví a tus sueños, donde los equipos consultaban a los gurises por qué no estaban asistiendo, y esta franja de 15, 16, 17 años tenemos por un lado un conjunto de gurises que están vinculados al mercado laboral y por lo tanto tenemos que formular propuestas que atiendan esa situación, pero después hay un conjunto de gurises desvinculados del sistema educativo que lo que planteaban es que no le encontraban sentido a lo que había para hacer en el centro educativo. Entonces, bueno, ahí tenemos que, por un lado, que sepan, que conozcan qué es lo que pueden hacer, porque no necesariamente es la propuesta a la que estaban inscritos, pero además nosotros revisar qué propuestas les formulamos a los gurises que sean atractivas para que culmine la educación obligatoria. ¿Y el ausentismo tiene un reflejo en la situación socioeconómica del estudiante y de su familia o no? Es multicausal, digamos, no es lo mismo el medio rural que el medio urbano, no es lo mismo en el medio urbano la periferia que el centro de la ciudad, no es lo mismo por nivel socioeconómico, no es lo mismo si es una niña en el horario vespertino que si es una niña en el horario matutino. Es decir, hay un grupo de trabajo que está unificando toda esta información para poder tomar decisiones que impacten sobre cada una de estas causalidades de la inasistencia. Bueno, estamos viendo a Pablo Cayane, el presidente del CODICEN, presentando ese programa especial por la preocupación que hay por las inasistencias de alumnos y alumnas. Estamos esperando ahora la conferencia de prensa del presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva. Allí está Abril Mederos y vamos a estar volviendo con este tema del atentado a la fiscal Mónica Ferrero. En ese sentido les contamos que el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó hoy como extrema la preocupación que tienen los fiscales a raíz de este atentado que sufrió en la madrugada de ayer la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero.
Ferrero. En entrevista con Radio Sarandí, el magistrado dijo que esto es como una profecía y que hay una situación de nerviosismo absoluto por parte de todos los que componen hoy el sistema judicial. Era como una profecía de la cual no se hacía nada para prevenir, porque estábamos como blindados, nada, cuando digo nada, digo en términos sustanciosos, ¿no? Y ahora tiene este mojón, que es un mojón gravísimo, que genera una consternación tremenda, y lo que tiene que aparejar es una reacción, y esa reacción tiene que ver con el estado en el que estamos ahora. Estamos en una situación de nerviosismo absoluto, por decirlo livianamente, de parte de todos quienes componen el sistema de justicia e intervienen en estas situaciones, de que si esto le pasa nada más ni nada menos que a la fiscal general, que a su vez es un caso particular, porque es nada más ni nada menos que la fiscal de drogas, de los cargamentos, del tráfico internacional. O sea, es una fiscal de relevancia fundamental dentro del organigrama de la Fiscalía, y le sucede esta situación en donde hay una vulneración de su seguridad personal, nada más ni nada menos que de su domicilio. La preocupación es extrema. El Partido Colorado y el Partido Nacional convocaron de forma urgente a sus direcciones para solidarizarse con la fiscal Ferrero y respaldar a la institucionalidad. El directorio nacionalista emitió una declaración oficial en la que su presidente Álvaro Delgado subrayó que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional que marca un antes y un después en nuestro país. El Partido Nacional declara que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional que marca un antes y un después en nuestro país, que configura además un ataque directo al Estado de Derecho y a la democracia, y merece nuestra total condena y detención de los responsables. Expresamos como Partido Nacional nuestra solidaridad a la doctora Mónica Ferrero, fiscal de Corte, y a su familia, así como el respaldo a su trabajo intachable. El atentado contra la doctora Ferrero es de una gravedad inusitada, y es un atentado contra un pilar de la democracia uruguaya que a su vez tiene custodia. No hay duda ninguna que este es un tema de seguridad pública. No hay duda ninguna que si hay un atentado, que los uruguayos estamos acostumbrados a verlos en las series de las plataformas, pero esto no se veía en Uruguay. Que si hay un atentado de esta envergadura no es justamente porque las cosas se estén haciendo bien. Entonces, preferimos de quedarnos en esto, y al mismo tiempo preferiríamos que el gobierno y que el Ministerio del Interior en particular no busque exculpar sus responsabilidades, hablando que esto es producto de que se hacen las cosas bien. Justamente esto es producto de que las cosas no se están haciendo bien. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado enfatizó que el ataque a la fiscal Mónica Ferrero es grave y constituye también una agresión a todos los uruguayos y las uruguayas. El legislador agregó que en este tema están todos los partidos respaldando al gobierno y también a la fiscal. Yo creo que es muy claro, después de lo que pasó ayer, que todos los uruguayos estamos respaldando al gobierno y respaldando a la fiscal. Cuando pasan estas cosas no tiene que haber dudas, estamos todos del mismo lado respaldándolos. Es un asunto grave, es un ataque, a veces quizás no nos damos cuenta, es a la persona de la fiscal, pero es a la institución Ministerio Público, y el fiscal es el que nos tiene que cuidar a todos. Es un ataque a todos los uruguayos y está bueno cómo nos unimos frente a estas cosas y cómo lo enfrentamos juntos. ¿Qué le atribuye? ¿Cuáles serían los motivos? No sé, eso se lo dejamos a la Fiscalía, a la Policía y claramente al Ministerio del Interior y a la Justicia, ¿no? Es así. Parecería ser, según la información, que está metido el tema del narcotráfico. Y si es así, más motivos para apoyar al gobierno, ¿no? Porque es un enemigo terrible, con muchos recursos económicos. Tenemos que estar todos ahí apoyando en este momento, más allá de partidos, de religiones, de credos o lo que sea, estamos con el gobierno respaldándolo y obviamente con la fiscal.
Y la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad sesionar de forma permanente para seguir de cerca la investigación sobre el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero. El vicepresidente de la comisión, Nicolás Mesa, del Frente Amplio, descartó que se trate de un autoatentado como había sugerido el diputado Salle. Todos los partidos políticos que integramos la Comisión de Seguridad y Convivencia estuvimos de acuerdo en dar una señal conjunta en el sentido de nuestra preocupación por el grave acontecimiento de días pasados, particularmente de la madrugada del domingo, el atentado contra la casa de la doctora Mónica Ferrero, la fiscal de Corte y Procuradora General de la Nación, por lo que eso representa, por el ataque a la institucionalidad que sin ninguna duda expresa, y en función de eso resolvimos además hacerle llegar, por supuesto, las expresiones de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, pero declararnos en sesión permanente. Se nos encomendó al presidente Pablo Abdala y a mí, que me toca ejercer la vicepresidencia, hacer un nexo con el Poder Ejecutivo, y la información que vayamos teniendo la volquemos de primera mano al Parlamento, en este caso a la Comisión, porque la situación que se está atravesando es de una gravedad inusitada. Lo primero que corresponde, por supuesto, es la solidaridad con la fiscal Mónica Ferrero, con su familia y con todos los funcionarios que cumplen esas tareas. Recién Salle, y en la comisión tengo entendido también, planteó una suerte de autoatentado, de operación armada en torno a esto. No hay ningún elemento que indique eso. De hecho, el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, ayer daba cuenta de los avances que hay en la investigación gracias al trabajo silencioso y meticuloso de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Consultado por si esta situación amerita que el sistema político acelere la designación de Ferrero como fiscal de Corte y no como subrogante que es actualmente, Abdala dijo que son cuestiones separadas y no tiene urgencia particular, que sí tiene esclarecer el atentado. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, defendió hoy los cambios impositivos planteados en el presupuesto que suponen tocar intereses y que tienen el objetivo de priorizar al 25% de la población que está excluida de la cohesión social. Odone participó de un desayuno organizado por la Fundación DAT que se llamó El Crecimiento, lo que el Uruguay precisa, y allí en ese ámbito planteó que hay cambios muy profundos en el mundo, que un conflicto bélico nuclear está siendo evaluado y que la libre movilidad de las personas es cuestionada por algunos líderes políticos. Uruguay hace 10 años que crece a una tasa promedio del 1% anual. Y con esa tasa de crecimiento lo que hemos construido es una sociedad que está cohesionada, pero que excluye sistemáticamente, aproximadamente yo diría entre un 20 y un 25% de la población. Esa población que el Gordo Verde conoce mejor que yo, por lo menos, o que muchos de ustedes conocen muy bien, está allí. Esa población está mayoritariamente integrada por hogares donde los niños y adolescentes están sobre representados, y por razones de justicia, por razones, o al menos yo lo pienso así, por razones de justicia, porque esos niños y adolescentes no tienen nada que ver sobre las condiciones en las que viven, no tomaron decisiones, pero también por razones de conveniencia. Eso es una bomba de tiempo para esta sociedad. Es una bomba de tiempo. Si nosotros no logramos incluir de una manera más racional y mucho más generosa a ese grupo de población, la sociedad uruguaya con sus atributos tardará más, tardará menos, pero se va a descohesionar y las ventajas que hoy tenemos van a verse fragilizadas. Esa es la razón por la que tenemos que tener políticas que privilegien a esos grupos postergados. Esa es la razón por la que tenemos que crecer más, porque tenemos que tener recursos para eso. Odone dijo que lo que ocurre en el mundo no se trata de líderes extravagantes que van apareciendo, sino que el nuevo populismo de izquierda y derecha es un fenómeno que se debe a la reacción de las clases medias desencantadas con la globalización en Europa y Estados Unidos. Octubre es el mes de las personas mayores y en ese marco la Intendencia de Montevideo prepara una serie de actividades, entre ellas un encuentro de coros del que participarán 4.000 personas mayores de diferentes departamentos y que en su apertura va a contar con el coro en el que participa el intendente Mario Vergara.
Tenemos el encuentro del Festival de Coros, que en realidad reúne unos 140 coros de todo el país. Hay unos 104 que son de Montevideo, que van a estar cantando del 20 al 29 de octubre en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo. Durante todo el día, el encuentro va desde la 1 hasta las 7:30 de la tarde. Y unos 38 coros que vienen de todo el país. Tenemos de Paysandú, de Canelones, de Tacuarembó, vienen de una cantidad de departamentos, entonces en realidad tienen como un carácter nacional, más allá de que Montevideo es sede y los recibe año tras año. Vamos a tener nuevamente otro encuentro. Así que desde el 20 al 29 vamos a estar en este Festival de Coros, que además reúne unos 4.000 participaciones. Es un evento bastante importante y de alta relevancia para las personas mayores. Así que también aprovechamos a convocar a todas y todos quienes quieran acompañar. El 20 de octubre a las 13 vamos a estar teniendo la apertura, donde además va a estar cantando el coro del Intendente de Montevideo, así que los invitamos y las invitamos a participar. El 20 a las 13 horas va a ser la apertura del Festival de Coros. Torelli recordó que la Intendencia tiene 2 espacios para personas mayores en territorio. Uno es el Centro Diurno en Camino Carrasco y otro, Generaciones, con diferentes actividades. Y el Servicio de Atención a Situaciones de Violencia a Personas Mayores, que es el único que existe en el país. La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, María Noel Bataglino, dijo que la atención en salud mental es prioridad y se va a articular con ACE y el Ministerio de Salud Pública para fortalecer y además ampliar la cobertura. También confirmó que el laboratorio de bromatología comenzó ya a recibir muestras para analizar luego de la mudanza a las nuevas instalaciones de la UAM. Todo lo que tiene que ver con salud mental, que para nuestra gestión es una prioridad, en concordancia con lo que se ha manejado de emergencia a nivel nacional de atención a la salud mental, y nosotros estamos comprometidos en trabajar en forma articulada con el Ministerio de Salud y con ACE para seguir fortaleciendo esos servicios, que desde la Intendencia de Montevideo tiene una perspectiva de enfoque comunitario y de la perspectiva de acercar a la ciudadanía en su lugar. Cuando decimos consolidar es justamente, como vos decís, que se mantenga el servicio y ampliar la cobertura. Ajá. Ahora, los mecanismos de cómo lo vamos a hacer es lo que estamos articulando. Tenemos que hacer lo que nosotros decimos una georreferenciación, ver los servicios que tenemos cada uno en el territorio y bueno, y donde está con mayor presencia la Intendencia, reforzará eso. Y en otras circunstancias tendrá que priorizar el servicio de ACE. Por otro lado, la directora de Salud de la Intendencia confirmó que se inició el relevamiento de muestras en el nuevo laboratorio de bromatología que analizará alimentos que se comercializan en Montevideo tras el traslado a la UAM y la etapa de transición por la mudanza. Además, se refirió a la necesidad de una fuerte inversión para mejorar la infraestructura en las salas funerarias y necrópolis de la Intendencia. El próximo 3 de octubre el sindicato del Hospital Español va a realizar un paro en reclamo de más personal y en rechazo al recorte de contratos de los trabajadores suplentes. El gremio alerta que el personal no alcanza para atender a la totalidad de los pacientes y destaca que hay sectores con más de 24 pacientes, en su mayoría dependientes, que son atendidos por 2 o 3 funcionarios. Nos falta personal, nos faltan manos, nos faltan insumos. A veces faltan frutos frescos en la cocina, como ahora, tanto vegetales como frutas. Y todo eso lleva a un desgaste, ¿no? A un desgaste en la atención, a un desgaste de los compañeros, que atienden una población de pacientes, la mayoría de ellos a veces muy requirientes, de una dependencia total, se diría. Entonces son pocas manos para mucho trabajo. Hoy se nos dice que hay un rubro de suplentes que está disminuido, que hay un recorte, que está limitado. Entonces esa disminución del rubro suplente lo que implica es una recarga de trabajo, que se ve directamente afectada la atención al paciente. Pero no solo en el rubro suplentes, lo que decía, los frutos frescos de cocina, los materiales básicos como las anitas, como las bolsas de residuos contaminados, con los riesgos que ello implica, antisépticos, es decir, el Hospital Español su reapertura fue producto de una lucha de trabajadores y usuarios, fue un modelo de atención en lo que tiene que ver con el sistema público. Nosotros no queremos que eso se deteriore. Seguimos reivindicando el mejor hospital público para trabajadores y usuarios.
Celebra hoy 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. El expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, Alejandro Cuesta, mencionó las principales enfermedades cardiovasculares que existen y recomendó como mínimo 2 horas de ejercicio físico semanal y la realización de controles por lo menos cada 2 años. La enfermedad del corazón que pasa por la reducción del calibre, la obstrucción de las arterias coronarias, es la cardiopatía isquémica y es dentro de la cual está el infarto agudo de miocardio. Pero no es la única. La enfermedad de cerebrovasculares es por lo menos igual y quizá en algunas poblaciones más importante que la cardiopatía isquémica. También están las enfermedades renovasculares, ¿verdad?, que afectan de forma importante a la población. Los trastornos del ritmo, un sinnúmero de patologías de distintos parénquimas, pero digamos que tienen como denominador común los factores de riesgo y tienen como denominador común la forma de prevenirlas y las formas de abordarlas a nivel poblacional. Deberíamos tener controles en salud por lo menos cada 2 años y, por supuesto, si el médico lo requiere, más frecuentes o eventualmente la derivación al especialista. Pero no es aquello de llegar pidiendo yo quiero contar especialista, porque el especialista vemos los problemas de un lugar y lo que necesita la gente es que toda su integralidad. Último bloque de MBD Noticias. Les contamos que el Partido Colorado denunció al grupo Charrúa antifascista por la vandalización de su sede y del monumento a Fructuoso Rivera en Tres Cruces. Esto es en el marco de una convocatoria realizada para conmemorar la figura del primer presidente constitucional del Uruguay y fundador del partido. En ese marco, el ex senador Manuel Flores Silva reivindicó a Rivera, cuestionó que se lo llame genocida y opinó que los charrúas eran atrasados culturalmente. Es un jalón por la batalla cultural, la recuperación de la identidad republicana que el país precisa y que en estos momentos está siendo bastante golpeada, pero sobre todo venimos a homenajear una idea, la idea de libertad que nos inculcó. Fue el que abolió la esclavitud, fue el que proclamó una libertad de prensa más irrestricta, fue el hombre que inoculó hasta ahora, 200 años después, en todos nosotros el espíritu de la libertad. Los charrúas, a diferencia de los chanás o de los benoas, eran atrasados culturalmente. Los otros eran neolíticos, tenían algún conocimiento de agricultura, un poco sanitarios, y estos no eran salvajes. Eran gente, eran muy poquitos, no eran originarios, y eran muy atrasados, y no pudieron adaptarse. Entonces, se hizo una cosa maravillosa. En lugar de matarlos, se los atrajo y se salvó el 90%, todas las mujeres, todos los niños y la mayoría de los guerreros. El último clan, porque ellos no tenían una jerarquía, el último clan se rebeló y hubo un enfrentamiento, no se mató, se enfrentó, murieron 12 criollos y 30 de ellos. Llamarle genocidio eso es una construcción de la izquierda uruguaya, que como no tenemos genocidio y queremos ser latinoamericanos, nos inventamos un genocidio, pero es todo falso. El homenaje a Rivera de los Colorados se iba a realizar en Tres Cruces frente al monumento, pero por cuestiones climáticas se cambió para la sede partidaria. Sin embargo, el Consejo de la Nación Charrúa, que había convocado a un contraacto, mantuvo el punto de encuentro y su referente Martín Delgado dijo que lo sucedido en Salsipuedes el 11 de abril de 1831 fue un genocidio y que reivindicar la figura de su impulsor equivale a un discurso de odio. El mismo discurso con el cual se masacró a nuestros abuelos, de que las personas indígenas somos asesinos, somos violadores de mujeres blancas, cuando la realidad es que el mestizaje en este país en un 98% viene de hombres blancos que violaron a mujeres indígenas y se apropiaron de los cuerpos de nuestras abuelas. Entonces, ellos pueden decir todo lo que quieran en sus espacios particulares, en sus locales políticos. Ahora, el espacio público es un espacio de todas y de todos, también de nosotros. Discursos de odio racistas en contra de las personas indígenas, en contra de la memoria indígena, no va más. La asimilación cultural forzada es un delito de lesa humanidad establecido por las Naciones Unidas. Entonces, así como la masacre de Salsipuedes es reconocida como un crimen de lesa humanidad por el propio Estado uruguayo en la resolución que establece al paso de Salsipuedes como sitio de memoria histórica. Entonces, es por eso que nosotros decimos, es un genocidio y por lo tanto, justificar un genocidio es un delito de odio. Seguimos exigiéndole al Estado uruguayo que reconozca el genocidio de la población indígena y seguimos
exigiendo que se reconozca a los descendientes indígenas del hoy, la cultura indígena del hoy, y que eso todavía es un debe del Estado uruguayo. La Feria del Libro va a continuar hasta el 12 de octubre. En ese marco hay gente muy interesante para conocer. Por ejemplo, nacida en Ecuador, María Fernanda Ampuero reside en España desde hace 20 años, donde describió la migración ecuatoriana, en especial la femenina, a ese país. Ampuero es una de las escritoras justamente que está pisando fuerte en el terreno de la literatura latinoamericana y ha sido una de las invitadas a la Feria del Libro, donde el sábado presentó su última publicación. Visceral es un libro que, como su nombre lo dice, viene muy adentro de mí, de mis experiencias como mujer, de mis experiencias en la infancia, de ser emigrante, de también ser de un país colonizado por el país en el que vivo, que eso es una experiencia muy extraña. Mucha gente me ha agradecido por escribir sobre eso, por la violencia sexual, por el cambio físico, por no sentirte que perteneces a un canon o a una normativa que dice que una mujer tiene que ser de esta manera y de esta otra y que solo así puede ser feliz. Entonces yo hablo un poco de la reconciliación también con esa niña y esa adolescente a la que le quitaron sus superpoderes cuando le enseñaron el espejo y le dijeron, mírate, no estás bien. Buena parte de la obra de Ampuero entraría en la categoría de terror, pero ese nuevo terror latinoamericano que tiene a mujeres entre los autores más destacados y en que lo sobrenatural refleja la violencia social contemporánea. Ampuero considera terrorífico el momento histórico que se vive en Europa, Estados Unidos e incluso en Argentina, con un crecimiento de la ultraderecha, con una tendencia a atacar al extranjero en su amplia definición, al extraño, lo que incluye la diversidad sexual, las personas racializadas, los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a quienes no cumplen con los estereotipos. Respecto a la literatura uruguaya, comentó que recientemente conoció la obra de la escritora Tamara Silva. Le sorprendió muchísimo y más cuando supo que solo tiene 25 años. Es un alma vieja, es una pluma vieja, no sé, Rulfo, mezclado con el campo uruguayo y la tradición oral. Es fantasmal y a la vez es tierno, escapa de los clichés, es inclasificable. Es una de mis escritoras favoritas, aunque apenas la descubrí. Antes de ir al ámbito internacional, vamos a volver a la Torre Ejecutiva. Está Abril Mederos, acompañada de Javier Benech, el vocero de Fiscalía General de la Nación. Abril, adelante. Gracias, Rosina. Exacto. Bueno, ya finalizó allí en Torre Ejecutiva esta reunión que mantuvieron las autoridades presididas por el presidente a raíz del atentado que sufrió la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, pero se aguarda todavía alrededor de una hora y media para la conferencia de prensa oficial que va a brindar el presidente Orsi, y nos vinimos a la sede de la Fiscalía para dialogar con el encargado de la vocería, Javier Benech. Gracias por estos minutos. ¿Qué le transmitió la fiscal Ferrero, que ya regresó luego de esta reunión a cumplir con sus funciones aquí a la Fiscalía? Sí, la fiscal obviamente ha sufrido un impacto emocional con toda esta situación, pero quiero transmitir tranquilidad en el sentido que está bien de salud y además que tiene mucha entereza espiritual como para seguir trabajando y enfrentando este fenómeno con la mayor fortaleza posible, que es la que la caracteriza de siempre. Desde ese punto de vista, obviamente fue un episodio grave que preocupa a la Fiscalía, a los fiscales en general, a todos los equipos de trabajo, pero también quiero transmitir la tranquilidad de que la doctora Ferrero está bien y especialmente me pidió ella que transmita su agradecimiento por todas las manifestaciones de apoyo que recibió en el día de ayer, tanto del sistema político, de todo el sistema político, como de la sociedad civil. Ha habido comunicados de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, o sea, de un sinfín de actores sociales
respaldando la institucionalidad, y realmente eso creo que en todo este episodio tan lamentable es algo para destacar. Sabemos que no se pueden dar algunos de los datos de esta investigación que es reservada, pero ¿qué se conoce hasta ahora para darle seguridad a la ciudadanía? Bueno, se está investigando, lo que ha sido público es que hay 2 personas que están detenidas y se está trabajando en esa línea. Está investigando, trabajando la Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno a cargo de la doctora Angelita Romano, y yo por ahora más detalles que esos no tengo. Algo que usted decía más temprano es que de alguna manera pudo haber alguna falla o error en lo que fue la custodia de la fiscal Ferrero, dado que de lo contrario esto no hubiera ocurrido. ¿Cómo se analizan hasta ahora las eventuales responsabilidades de los distintos actores de protección de la fiscal? A ver, yo no soy un experto en el tema. Desde el momento que hubo un ataque es evidente que algo falló. Y bueno, ahí la evaluación de riesgo que se hizo en su momento no fue quizás la adecuada. Sé que son todos mecanismos sobre los que se están trabajando como para tratar de corregirlo, y se ha reforzado la seguridad. ¿Cuáles son los fiscales en general que tienen vigilancia como tiene la fiscal Ferrero en este caso? ¿Qué tan común es que esto se dé? Hay más fiscales que tienen custodia, imaginará que yo no puedo identificarlos. Eso es una evaluación de riesgo que hace el Ministerio del Interior, el área encargada de custodiar a los jueces y fiscales, que evalúa en cada caso el riesgo y las medidas de protección necesarias. Yo no podría profundizar sobre eso. ¿Qué le transmitió Ferrero ahora que se retiraron de la reunión respecto de cómo acaeció? No, me dijo que había sido una reunión muy cordial, muy amena, en la que sintió el respaldo del presidente y bueno, a la vez también me pidió que transmita su agradecimiento por el respaldo de todo el sistema político también que recibió en estas horas. Muchísimas gracias. Bueno, deberemos aguardar a que finalice. Ahora sí, bueno, se están ultimando detalles de lo que va a ser esta conferencia por parte del presidente Yamandu Orsi, donde se informará eventualmente qué fue lo que se trató en esta reunión interinstitucional y si habrá alguna medida en torno a la situación de Mónica Ferrero. En el ámbito internacional, en Paraguay, al menos 8 policías heridos y más de 30 personas detenidas dejó este domingo una manifestación en las calles de Asunción que fue convocada por jóvenes a través de las redes sociales en contra del gobierno del presidente Santiago Peña para rechazar la corrupción y exigir mejoras en los servicios de la salud pública. Decenas de personas protestaron este domingo en la capital paraguaya en contra del gobierno del presidente Santiago Peña, en una jornada marcada por un fuerte despliegue policial de unos 3.000 agentes que dejó al menos 31 personas detenidas. Manifestantes de todas las edades acudieron hasta el centro de Asunción en respuesta a una convocatoria difundida en redes sociales por la autodenominada Generación Z, que llamó a concentrarse a las afueras del Congreso Nacional y a recorrer las calles del microcentro de Asunción para rechazar la corrupción y exigir mejoras en los servicios y la salud pública. La protesta tuvo como lema "Somos el 99,9%, no queremos corrupción", y reclamaba, entre otras cosas, transparencia y rendición de cuentas y una investigación exhaustiva, independiente y expedita de todas las acusaciones de corrupción en todos los poderes del Estado, según los mensajes difundidos en las redes sociales. Durante el recorrido, los manifestantes que portaban banderas de Paraguay y otras del cómic manga One Piece, que ha sido usada en movilizaciones antigubernamentales en Nepal, Francia, Indonesia y Perú, protagonizaron algunas escaramuzas con la policía que impedía el avance de una de las concentraciones con rumbo a la sede del Legislativo. Mientras los agentes intentaron dispersar la movilización con gas pimienta, algunos asistentes respondieron con piedras sin que el incidente pasara a mayores, al tiempo que, según la policía, en la protesta convocada por la autodenominada Generación Z, si bien hubo jóvenes presentes, advirtió que la mayoría de los que se sumaron fueron activistas políticos conocidos que no identificó. Nos vamos, volvemos en la edición central 18:30 o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego.
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó anoche que ya había 2 personas detenidas como presuntos participantes del atentado contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y ratificó la decisión del gobierno y de la Policía Nacional de seguir luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico. El sindicato de la Guardia Republicana pidió la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, por lo que entienden fue una deficiente vigilancia de la casa de la fiscal Ferrero. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó como extrema la preocupación que tienen los fiscales a raíz del atentado que sufrió en la madrugada de ayer la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. El senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado enfatizó que el ataque a la fiscal Mónica Ferrero es grave y constituye también una agresión a todos los uruguayos. El legislador agregó que en este tema están todos los partidos respaldando al gobierno y a la fiscal. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, defendió los cambios impositivos planteados en el presupuesto que suponen tocar intereses y que tienen el objetivo de priorizar al 25% de la población que está excluida de la cohesión social. En Paraguay, al menos 8 policías heridos y más de 30 personas detenidas dejó este domingo una manifestación en las calles de Asunción, convocada por jóvenes a través de las redes sociales en contra del gobierno del presidente Santiago Peña para rechazar la corrupción y exigir mejoras en los servicios y la salud pública. El presidente de la República, Yamandu Orsi, convocó este mediodía a una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, e invitó a la fiscal general Mónica Ferrero, quien sufrió un atentado en su casa el domingo de madrugada, lo que movilizó a todas las instituciones del Estado y a todos los partidos políticos en un rechazo unánime y un llamado a cerrar filas en defensa de la institucionalidad y la democracia. En la reunión en Torre Ejecutiva participaron además el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Lallera.